Buenas noches, televidentes. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de Latinoamérica. Y para eso trajimos al licenciado en Historia y en Sociología, Santiago Patarroyo Ibáñez. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bueno, nuestra primera pregunta para esta sesión o este capítulo va a ser: cuéntanos un poco sobre la historia de Latinoamérica en la independencia, en sus independencias. Pues como tú dices, este proceso fue largo porque las independencias de Latinoamérica se dieron todas aproximadamente en el siglo XX, XIX, XX y XXI. Algunos países en Latinoamérica no se han logrado independizar, como es el caso de la Guayana y la Guyana. Ajá. En Latinoamérica hubo un escrito especial que escribió el libertador de varios países, como es Colombia, Venezuela, Ecuador, que es Simón Bolívar, que escribió la Carta de Jamaica. Esta carta nos da a conocer las ideas bases para la independencia de un país. Y ahora cuéntame más o menos algo de las dictaduras en Latinoamérica. Pues las dictaduras se formaron mayormente en el siglo XIX. O sea, mentiras, en el siglo XX, porque fueron de 1920 a los años 2000. Te puedo decir que la dictadura más larga y que creo que más o menos se sigue rigiendo es la dictadura de Cuba, que empezó con Fidel Castro en los años 1953 y terminó en el 2008. En esa época murió Fidel Castro, pero siguió la dictadura a su hermano. Esas dictaduras se fueron surgiendo porque los gobiernos querían poder. Ahora vamos a hablar por el Cono Sur de América. ¿Por qué hicieron esas dictaduras? Porque había un plan que se llamaba el Plan Cóndor, que quería que los comunistas no vivieran en Latinoamérica, o sea, que no estuvieran en Latinoamérica, y quería que el capitalismo viviera. Y por eso el Plan Cóndor fue como la idea de que el comunismo no llegara al poder. Y fue cuando Estados Unidos se metió en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, ¿cierto? Sí, y además de eso, Estados Unidos vino a América a, por ejemplo, destruir las plantas de coca, ayudando a dando millones de dólares en fuerza militar y económica. Pero en realidad la ayuda de Estados Unidos fue buena o mala. Pues fue buena porque logramos, o sea, los países de Sudamérica lograron un gran avance contra estos cultivos ilegales. Ok. Ahora vamos a pasar con las preguntas que tenemos sobre, cuéntanos un poco de la historia de la Revolución Cubana y de la Revolución Mexicana. Y bueno, ahora quiero que empieces diciéndome un poco sobre la Revolución Cubana. Pues bueno, la Revolución Cubana empieza antes de que Fidel Castro empezara su dictadura, desde 1953. Desde ahí estaba rigiendo anteriormente una dictadura en Cuba. Y Fidel Castro con su hermano querían, o sea, sacar del país de esa dictadura y meterla en otro. Empezaron con un asalto a una base militar en Cuba en 1953. Luego fueron avanzando al pasar de los años hasta llegar al 1959, donde pudieron derrocar al actualmente dictador y que Fidel Castro se coronara como, o sea, cambiaran de dictador. Ahora el dictador era Fidel Castro. Duró varios años como dictador primeramente porque estaba mejorando las calidades agrarias y todo eso, pero después ya la situación en Cuba se complicó. ¿Y los que lo apoyaron sabían que él iba por esa dictadura o no tenían ninguna idea de eso? Pues no, porque Fidel Castro pensaba al principio era cambiar el país cubano, porque lo tenían en una dictadura. ¿Cómo ayudarlo? Sí, pero después de eso, que ya se estaba recuperando, Fidel Castro lo volvió, como se dice, o sea... La ambición del poder Sí. lo corrompió. Sí.
Y después, y pues por eso duró tanto tiempo Fidel Castro en el poder. Ok. Duró aproximadamente 49 años, hasta que pasó a la dictadura a su hermano. Ok. Bueno, ahora vamos con la Revolución Mexicana. Acción. Pues la Revolución Mexicana pretendía sacar de una dictadura que era de Porfirio Díaz mediante Francisco Madero, que su rebelión empezó a surgirse en el 1910, o sea, para ser más específico, el 20 de noviembre. La idea de la revolución era derrocar, como siempre, al dictador, que era... El régimen español. No. En ese momento era Porfirio Díaz. Ok. En ese momento Porfirio Díaz era dictador. Y Francisco Madero, junto a otras personas, lo intentaron derrocar. Ok. Me parece muy buena información. Y con esto concluimos la entrevista del día de hoy con el experto en sociología y historiador Santiago Patarroyo. Acción. Que tengan buena noche y que estos datos les sirvan para conocer un poco más de lo que es ahora Latinoamérica.